¿Qué amigos? Bienvenidos a este 2.5 Gasteiz. Hoy es 29, miércoles 29 de marzo del 2017. Arrancamos la mitad de la semana ya aquí en esta televisión VTV con la mirada puesta en la entrevista que tenemos en 2 segundos. Vamos a hablar con Ramón Ibeas, el secretario general de Cáritas Vitoria, y con el cual vamos a hablar, evidentemente, vamos a hacer un poco balance de lo que ha supuesto el 2016, a pesar de que todavía no está en la memoria, no está la memoria presentada. Me comentaba fuera de cámaras que hacia mediados de mayo tendrán en la memoria del 2016. Pero vamos a ver cómo ha sido el año para Cáritas Vitoria. Haremos un repaso por las distintas partes a las cuales se dedican. Por cierto, creo que tenían que inaugurar en breve también una tienda que también yo quiero hablar de ella. Pero vamos a hablar sobre la pobreza, sin lugar a dudas. Eso va a ser en 2 segundos. Luego en la tertulia, hoy, a petición además, yo lo digo porque sí que es verdad que ayer a última hora, José Martínez de Guereño, que es un rebelde allí donde los haya, ya se ríe, bueno, pues de otra forma, ayer ya me mandó a última de la noche un mensaje rápido diciendo, oye, yo quiero mañana hablar, y entre otros de los temas que yo les propuse, lo digo para que se enteren ahora aquí en vivo, en directo, mis compañeros, son mis compañeros. Vamos a hablar de ese comunicado que ayer lanzó el Deportivo Alavés en respuesta a unas declaraciones de Jorge Hinojal, con el tema de Méndiz Berría, que bueno, pues tanto que va a dar que hablar, evidentemente. Bueno, aquí ya hemos hablado de ello alguna vez, y bueno, yo además tuve una conversación no hace mucho con Aritz Kerejeta, y yo dije que efectivamente que cuando tenga todos los datos hablaremos en consecuencia en este plató, y es más, le invitamos a que además se viniese al plató, y así espero que sea, que Aritz Kerejeta pues pueda estar con nosotros cuando sea, nosotros, pero estaremos encantados de recibirla además aquí en este programa y poder hablar de ese proyecto, evidentemente. Pero bueno, hablaremos de ese comunicado que ayer el equipo albiazul sacó, y que, bueno, pues repito, en respuesta al concejal de Podemos de la formación morada en el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, tiene ese comunicado, del cual luego vamos a dar completa cuenta en nuestra tertulia. Evidentemente, también otro de los temas de los que queremos abordar en la tertulia, y es además me parece sumamente importante, es la decisión del Parlamento escocés, pues ese segundo referéndum, ¿no? ¿Por qué en España no podríamos optar a tener esas buenas relaciones, ¿no? Las distintas comunidades autónomas que quieren en un momento determinado plantear un referéndum, ¿no? O una consulta, como está pasando en Cataluña. ¿Por qué no? ¿Cuáles son las diferencias entre Escocia, Reino Unido, España, Cataluña, País Vasco? Se me ocurren, ¿no? Vamos a valorarlo, me parece un tema súper interesante, además desde la forma y el fondo, porque en este caso se da la casualidad que el fondo y la forma van acompañadas, con la coherencia que les coteja a los dos, a Escocia, al Parlamento escocés y al Parlamento de Reino Unido. Bueno, dicho esto, son temas de los cuales vamos a abordar. También, si nos da tiempo, hablaremos del impuesto de actividades económicas, de esas bonificaciones que también el Ayuntamiento también ha firmado. Vamos a hablar de todo esto luego en la tertulia. Pero ya sin más dilación, Ramón Ibeas, secretario general de Cáritas Vitoria, Diocesanas Vitoria. ¿Qué tal estamos? Muy buenos días, bien. ¿Todo bien? Mucho tiempo, todo bien, no, pero la pregunta era cómo estamos, yo estoy bien. Bueno, oye, que sí que es verdad que decía, que yo te preguntaba fuera de cámaras por la memoria del 2016, me decías, no, hasta que no nos juntemos para allí, para el mes de mayo, pues que no vamos a tenerla. Pero ¿cómo ha sido el año 2016 con respecto al 2015, comparativamente? Si me puedes adelantar algún dato. 2 cosas. Una, el tema de los datos es importante porque de alguna forma da un dibujo, pero también es una cierta obsesión mediática. Siempre el dato, a veces lo más interesante no está en el dato, sino en lo que está reflejando ese dato. Y lo que está reflejando ese dato fundamentalmente en estos momentos es que si lo comparamos con 2015 podemos decir que estamos en una situación muy parecida, quizá con un porcentaje muy bajo de subida de personas en situación de necesidad, pero claro, no tenemos que olvidarnos... ¿Un ascenso? ¿Te he entendido bien? Sí, un ascenso, muy pequeño, pero un ascenso, en lo que a nosotros toca, yo nunca hablo de lo que es todo el territorio, porque eso no lo controlamos. Pero lo que sí es verdad es que si los años 9, 10, 11 y 12 estuvimos subiendo en medias del 100, el 120, el 100... Eso quiere decir que eso se ha estabilizado. Y ahí está la gran cuestión. Tenemos una situación de pobreza que se ha estabilizado probablemente en una post-crisis
que ha purgado ya a una parte de la población alavesa. No podemos olvidar a los 20.000 parados y a muchísimas personas que están intentando encontrar un lugar y que corremos el riesgo de olvidar. Y la función de Cáritas en esta cuestión en particular es el decir que es posible que económicamente el conjunto de nuestra sociedad vaya mejor. Algunos datos escuchaba yo esta semana sobre los impuestos y sobre la subida en la recaudación, etcétera, etcétera, aunque no sea excesiva, se está produciendo, incluso en el consumo, pero eso puede estar reflejando la situación de una parte de la sociedad que nosotros hicimos en 2014 un estudio. El 70% de los vascos estaban muy integrados o suficientemente integrados en plena crisis. Siempre hay un 20 o un 30. Los informes FOESA, cuando cogemos todo el Estado, hablan de un 40, que es el realmente preocupante. Es el que tiene problemas para llegar a fin de mes, a no ser de que las cosas vayan como una malva. Basta que haya un problema en la familia para que eso se rompa, además de tener un 5 o un 6% de familias que no tienen absolutamente ninguna posibilidad. Quiero entender que cuando hablas, por ejemplo, escuchamos las declaraciones ayer de Quique Fernández de Pinedo en la Diputación Foral de Álava con respecto al impuesto sobre sociedades, ¿no? Que por ejemplo decía a Ramiro González que había que abordar la reforma fiscal del impuesto, principalmente de uno de los impuestos que debería ser uno de los impuestos que más deberían de recaudar en demérito de alguna forma de los impuestos como puede ser el IRPF o el IVA, que son directamente sobre la población en general, de alguna forma, ¿no? Y decía que, bueno, pues que las bonificaciones del impuesto sobre sociedades, que realmente quien lo paga, bueno, de hecho se ha visto este año, que donde más se ha recaudado ha sido del IRPF y del IVA, menos, y muchísimo, bueno, creo muchísimo, no, creo que si no me falla el dato, es el 50% menos en el impuesto sobre sociedades. Una cosa que es importante. No sé si te refieres a esto. Vamos a ver, nosotros no hacemos análisis en cuanto a cuáles son las dinámicas técnicas en el ámbito impositivo. Lo que sí es verdad es que hace una semana, 2 semanas, la propia Diputación hablaba de 124 millones que habían aflorado y un porcentaje importantísimo estaba en el impuesto a sociedades. Yo creo que una cuestión es la fiscal, tiene su importancia, pero aquí realmente el debate está en cómo organizamos una sociedad en la que la cuestión del empleo, la cuestión del trabajo y la cuestión del salario empiezan a ser un elemento segundo a la hora de poder sostener una calidad de vida suficiente. ¿Por qué? Porque no nos podemos olvidar de toda la dinámica de lo que los ingleses llaman el working poor, que son los trabajadores pobres, y la cantidad de personas que en nuestro territorio están con sueldos por debajo de 1.000 euros, que les dan una posibilidad vital muy relativa en una sociedad como la vasca, que es una de las más caras de España. Entonces, yo creo que el debate es más amplio que única y exclusivamente la cuestión de los impuestos, que siempre se sitúa en si subimos o bajamos, y siempre hay razones para una cosa o para la otra. Si subimos, les ponemos impuestos a quienes más cobran, pero si a las empresas les cobramos mucho se nos van, con lo que un argumento y otro terminan casi anulándose en una suma cero. Yo creo que la cuestión hay que tomarla con mucha más profundidad, porque lo que realmente se está produciendo es un cambio de sociedad, un cambio de modelo. Nosotros venimos de un modelo en el que el trabajo era absolutamente necesario para poder vivir, y además con personas, nuestros padres, que entraban en una empresa y 40 años después se jubilaban en la misma empresa. Eso se ha acabado. Y lo que nos tenemos que dar cuenta es que tenemos que empezar a jugar con otro tipo de reparto de la riqueza. Al final, la cuestión de la desigualdad está encima de la mesa. Hay correctores para esa desigualdad, uno es el fiscal, pero probablemente haya que echarle bastante más imaginación al futuro de nuestro país. El titular que dejaste en Cadena SER de que hay más fraude en el centro de Vitoria que en un taller de Cáritas se puede interpretar de dos formas. Yo lo he interpretado de una, no sé si te gustará o no, pero yo lo he interpretado de una. Es que no hay fraude en el centro de Vitoria porque yo no entiendo que en un taller de Cáritas haya fraude. Vamos a ver, yo no dije el centro de Vitoria. Ese titular, yo lo he leído literalmente. Y no dije en un taller de Cáritas. Yo lo que dije es que hay más fraude. Me estaba refiriendo a lo que la Diputación había planteado respecto al fraude fiscal, sí, que había aflorado como consecuencia de la inspección, lo cual me parece que es una buena noticia de entrada. O sea, que las cosas se inspeccionen y se mejoren, a mí me parece que es una buena noticia de entrada. Yo lo que estaba diciendo es que ya me hubiese gustado que al día siguiente se hubiese montado el lío que se suele montar cada vez que encuentran con que una persona ha cobrado 700 euros que no le correspondían de la renta de garantía de ingresos. Eso es lo que yo reivindicaba. Vamos a ver, cuando nos situemos ante las situaciones de fraude, hagamos un análisis serio. El gran fraude en Álava no está en las cuestiones que tienen que ver con las ayudas sociales.
está en un sistema en el que en Euskadi ha dejado un agujero de 17.000 millones de euros, datos del gobierno vasco, y en el Estado español de 80.000 millones de euros, datos del gobierno central. Ese es un debate mucho más interesante de si alguien ha cobrado o no ha cobrado una ayuda debida o indebidamente, cuando además la propia dinámica administrativa en la renta de garantía de ingresos hace que sea casi imposible, cuando se produce un cambio en una situación personal, el que la siguiente ayuda se perciba ajustándose a derecho. ¿Por qué? Porque te dan la cita para dentro de un mes y medio y aquí los contratos duran 7 días. Con lo que para ese día que yo voy donde Lanbide, es posible que a lo largo de un mes y medio mi situación contractual haya cambiado 3 o 4 veces. Porque no estamos hablando de personas que están en un espacio, digamos que reglado, fijo, con un salario mensual, no, estamos hablando de gente que vive en unas condiciones muy complicadas, con contratos de 8 horas, de un día y medio, de tal. Entonces, eso, nosotros a Lanbide le dijimos hace mucho tiempo, si eso en la seguridad social, cuando alguien tiene una baja médica, se produce automáticamente, el trabajador no tiene que dar ni parte. Simplemente va al médico, el médico funciona y luego el trabajador tiene 2 o 3 días para entregar. Con ese ritmo, que es un ritmo que afecta a la inmensa mayoría de la población activa, podríamos evitar unos volúmenes de fraude impresionantes. Y eso al final son sistemas informáticos e inversiones en esas cuestiones. Pero seguimos estando en esas mismas. Pero mi tema no era ni el centro de Vitoria ni el taller de Cáritas. Mi cuestión era el que vivimos en una sociedad en la que tenemos, desde mi punto de vista, confundidos los criterios en cuanto a qué es fraude, porque lo hacemos igual en otras cosas, ¿eh? Aquí todo el mundo, si puede, se va sin pagar el café, pero luego ponemos a parir a todos los que andan en la televisión porque le han cogido con esto y con esto. En escala, el talante y la actitud es la misma. Otra cosa es que, hombre, es distinto no pagar 1,50 de un café que llevarte 15 millones del erario público, eso también es verdad. Pero no por actitud, sino por cantidad. ¿Qué te voy a decir yo? Sí que es verdad, ¿no? Que, hombre, estamos asistiendo a ahora mismo volvemos a asistir a un momento, yo creo que importante, principalmente el Partido Popular. Ya ha habido una sensación que tiene ganas de romper otra vez, de ruptura de sociedad en ese sentido, ¿no? De hecho, sigo utilizando el tema de la REGI, de la renta de garantías, y sigue utilizando el apelativo de yihadista, de defraudador, del diferente. Quiero decir, es esto a lo que tú te estás refiriendo, siendo claros, porque estamos hablando de que efectivamente, por un lado, aquí hemos hablado, ayer, mira, Daniel Fernández estuvo con nosotros el lunes, es el presidente del Banco de Alimentos de Álava y de Euskadi. Un hombre que yo creo que tiene, vamos, suficiente bagaje para poder decir lo que quiera y cuando quiera, y además tiene los datos él, ¿no? Y él mismo decía esto, ¿no? Decía que no se entiende, ¿no? Que no se entienden estos mensajes porque realmente hay otros mensajes de necesidad y a ellos, a los que más, digamos, que la gente que más se acerca a pedirles alimentos a ellos, precisamente no son los yihadistas que dice el Partido Popular, ni son el diferente. Dice que el porcentaje, y habló de un porcentaje más de encima del 60%, son más autóctonos y que le preocupaba aquellos que todavía no han salido, que saben que están sufriendo, pero que no, bueno, pues por no dar la cara y afrontar una situación y porque el vecino no se entere, pues no sale. Y que les preocupa la situación de muchas otras familias que están ocultas. Es esta la situación en la que estamos viviendo. Vamos a ver, lo de la pobreza vergonzante es un tema de largo recorrido, pero que tiene una dificultad, y es que nunca te permite calibrar lo que hay. Yo puedo imaginarme que hay muchísima gente en muy mala situación, pero me la puedo imaginar o no. Yo sí que creo que hay algunas cuestiones que son importantes. Yo escuchaba los medios de comunicación hoy por la mañana y había un politólogo hablando de este fin de semana, los mítines en Francia, etcétera, etcétera, y hacía una síntesis que yo creo que es una síntesis interesante como referencia de cuál es la razón por la que el Frente Nacional en Francia puede estar en estos momentos siendo la primera opción política. Decía, mira, tiene un enemigo interior y un enemigo exterior. Tiene el enemigo interior en el Islam, así lo ha decidido, y tiene el enemigo exterior en Europa. Entonces, yo en ese momento me he acordado de aquel dicho en España de contra Franco vivíamos mejor, ya teníamos el enemigo. O sea, hay una necesidad, no sé si sociológica, política o antropológica, de tener referentes contra los que construirnos, en vez de tener referentes con los que construirnos. Y yo creo que esa es una opción que se hace en lo individual y en lo social. Y hay partidos políticos que lo pueden hacer de una manera o de otra. Pero yo creo que es construir con o construir contra.
Vivimos en un país en el que llevamos demasiado tiempo viviendo a la contra y eso probablemente nos haya hecho adquirir tics que tendríamos que ir revisando. Pero tú has citado al Partido Popular 2 o 3 veces. Mira, a mí, yo no me voy a meter con el Partido Popular y no me voy a meter con ningún partido, pero los juegos políticos en el Parlamento Vasco de sumas y restas de votos me dan para hacer una suma por la derecha y endurecerlo todo, me da para hacer una suma por la izquierda y deshacer lo que se decidió en 2010 y 2011, que fue llevar al tercer año de renta de padrón el tema de la renta de garantía de ingresos, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué es lo que suele ocurrir? Pues lo que ocurre en los colegios cuando se rompe un cristal, que nadie ha sido. Entonces, aquí parece que las cosas van solas y que nadie ha sido. Entonces, el Partido Popular dirá lo que quiera. El Partido Nacionalista Vasco anunció la semana pasada, fue la propia consejera Beatriz Artolazábal, que ha sido diputada, unas medidas que valoraremos como Cáritas Euskadi en su momento, pero en lo que recogimos de la propia página web del Gobierno, de la página Irekia, que es la que solemos utilizar para tener una primera impresión más neutral, si cabe, nos dio la impresión de que son medidas poco sociales y muy fiscalizadoras, no fiscales, fiscalizadoras, intentando tranquilizar a una parte de la población que, cuidado, no está en el Partido Popular, está en el status quo de nuestra sociedad. Aquí, mientras no nos toquen a nosotros, somos absolutamente solidarios, todo nos gusta. El día que nos toquen, si a nosotros se nos ocurre, si a alguien se le ocurre en el Parlamento o en la Diputación, en Juntas Generales, plantear que en Álava vamos a acoger a 1.000 refugiados, pero que eso va a suponer que cada vez ponemos 1.000 euros, ya verás cómo tenemos un lío. Ya verás cómo tenemos un lío. Porque mientras eso venga de no sé dónde, en esas solidaridades nos movemos. O sea, decía Fernando Savater en un libro que es recomendable que en el fondo es una diatriba contra la religión, cosa que no debería publicitar yo, pero bueno, habla sobre la vida eterna y habla sobre dos utopías que son absolutamente irrealizables. Decía, una es la utopía cristiana, desde su perspectiva dice que eso del cielo y tal, todos son monsergas, y la otra decía, la utopía de esa izquierda que se cree que no hay límites en el mundo, o sea, refugiados que vengan todos, sueldos, subas el 50%, trabajar 3 horas al año, decía, hay discursos que tienen que, y eso me recordaba a Max Weber, ética de la responsabilidad y ética de la convicción. Yo funciono desde la ética de la convicción, en el sentido de que nosotros en Cáritas seguimos tratando de solucionar los problemas del mundo, pero lo hacemos desde Vitoria y con un presupuesto de 3 millones de euros. Con lo que a la hora de solucionar los problemas del mundo, adecuamos lo que tenemos enfrente a lo que podemos hacer e intentamos, eso por lo menos, hacerlo bien, que no sería poco. Pero es un poco la cuestión. La renta de garantías de ingresos, desde luego, Euskadi es pionera en ello. Y cuando vamos fuera nos lo reconocen y a veces pasas vergüenza cuando estás en reuniones de Cáritas Española y explicas cuáles son tus problemas a personas que están en situaciones muchísimo más complicadas. Y también es verdad que nosotros tenemos las tasas de pobreza más bajas porque tenemos una cobertura más alta que permite equilibrar cuestiones, y esas cuestiones son importantes. Y también es verdad que tenemos una legislación que nos va a tocar defender con uñas y dientes contra incluso la legalidad vigente, a pesar de que eso siempre tenga sus problemas, y es que nosotros somos más garantistas que otros, en el sentido de nosotros las ayudas que tienen que ver con cuestiones médicas, con cuestiones, las tenemos más abiertas de lo que, por ejemplo, marca el derecho de ciudadanía de la Unión Europea. Y eso, cuando te vas a Europa, a la Cáritas de Austria y a la Cáritas de Alemania, les sorprende de una manera absoluta. Es decir, vamos a ver, pero vosotros estáis atendiendo a inmigrantes irregulares en situación de... Sí, porque son personas. Ahí hay un debate tremendamente importante. El derecho de ciudadanía está por debajo del derecho humano en cuanto a calidad de derecho. Otra cosa es que alguien me dirá, pero es que es el posible, de acuerdo, pero ahí tenemos el debate. Y es el posible. Pero si ese es el posible a día de hoy, hagamos que sea posible un rango más alto, no un rango más bajo. Pero eso no depende de la ciudadanía. Eso depende de la ciudadanía, en cuanto que al final los derechos humanos se van desarrollando por medio de legislaciones que se construyen en todas partes. Aquí hay una manía, que es la de decir que todo es culpa de Europa. Vamos a ver, los fondos europeos nos han hecho algunos favores interesantes en todas las ciudades y en casi todos los territorios de España. O sea, por ejemplo, digo, si Europa... Nosotros no tenemos, digamos, nuestra cuota de inmigrante, nuestra cuota, esa cuota que deberíamos de asumir,
que no acabamos de asumirla, que creo que a nivel del Estado español creo que han sido 490 personas las que han llegado, creo que no son más, creo que para ser exactos 498, para dar el número exacto creo que son. Es decir, esa es una decisión de Europa, no es una decisión mía. Yo no puedo hacer nada. ¿A qué te refieres? ¿A que yo con mi voto puedo hacer que eso cambie en un momento determinado? Está claro que entonces te voy a dar la razón, que esa cuota a la que tú te referías antes, digamos, más lógica, pues no es tan aplastante como parece ser, mirando a Europa, y lo que está haciendo Europa. Ya no hablo de España, que ya sería otro debate. De acuerdo, pero también deberíamos de tener un horizonte más amplio, porque estamos hablando, en España han entrado 498 y en la Alemania de Angela Merkel, que debe ser un desastre, han entrado más de 1 millón. Sí, claro, yo claro, hablo de España, claro, pero cuando denostamos Europa, denostamos un cierto modelo que resulta que en ciertas cosas nos da 100.000 vueltas. Luego, hay otro dato importante, de cada 10 demandantes de asilo en España, 7 reciben el no. Esa es una decisión soberana del gobierno español, que igual está perfectamente documentada y articulada, pero esos son los porcentajes. ¿Y eso a dónde nos lleva? A una situación que tenemos que contemplar con muchísima atención y con muchísimo cuidado. Si nosotros, con toda la buena voluntad del mundo, decidimos que Cáritas Diocesana de Vitoria decide hacer lo que ha hecho San Egidio en Italia, consigue políticamente el que los corredores humanitarios sean posibles, de forma que esas personas lleguen a Vitoria. Al erario público no le cuesta un duro porque lo atienden entre Cáritas, 4 asociaciones más y tal. Y llega un momento en el que resulta que el gobierno toma la decisión y 700 de esas personas se quedan en situación irregular, que es lo que pasa cuando uno termina el proceso de solicitud. 700 personas en situación irregular. En situación irregular en este país, a una persona que viene de Siria o de donde venga, que no conoce el castellano, es una especie de condena in aeternum, a no ser de que cambiemos algunas cosas, a no poder tener una vida normal. Entonces, eso también lo tenemos que tener en cuenta. O sea, nuestras solidaridades van a ser solidaridades al medio, largo y muy largo plazo. Fíjate tú lo que me estás diciendo, Ramón, porque me has hablado del Frente Nacional y me has hablado del crecimiento del Frente Nacional, que tiene el enemigo dentro y el enemigo fuera, los tiene definido. Es el análisis de un sociólogo que yo sí, pero bueno, escucha, pero fíjate lo que me dices, por un lado estamos hablando de esto, estamos hablando por otro lado de asumir una cuota de responsabilidad con unos inmigrantes, bueno, con un corredor ahora mismo, o digamos, con una situación, ya no hablo de precariedad, porque me parece que incluso la palabra me desbordaría, pero sí que es verdad que estamos hablando de una situación que, tal y como la pintas, negra no es lo siguiente. No es lo siguiente, es decir, a mí la sensación que me da es que sí, además la responsabilidad efectivamente, al final, tú lo acabas de decir, entre líneas lo has dejado, es mi responsabilidad, la mía, porque yo cuando voy a ejercer mi voto tendría que pensar precisamente en todo esto, pero yo no pienso en esto. También has dicho tú una cosa muy importante, pienso en esto, en lo mío, en mi choco. Todo lo que se pase de ahí, porque evidentemente, si mañana me dicen que yo tengo que asumir una cuota de digamos, una participación, fíjate, voy a utilizar un término que hemos hablado por otra cuestión. Soy accionista, voy a ser accionista de una participación de un inmigrante. Oiga, pues mira, no quiero invertir en esas acciones, ¿no? Claro, efectivamente, sin embargo, puedo invertir en otros tipos de acciones, ¿no? Pero fíjate tú, esta es a la que me pintas. Sí, vamos, o sea, a mí, vamos, me horroriza pensar que yo soy parte de esa sociedad. Vamos a ver, somos parte de esa sociedad para lo bueno y para lo malo. Pero somos parte de esa sociedad para lo bueno y para lo malo. Otra cosa es que tengamos la responsabilidad, yo creo, de conseguir que la sociedad mejore. Algo que hemos conseguido durante mucho tiempo. Vivimos una sociedad mejor que la que hemos ido dejando atrás. Y eso también es verdad. Y si no, preguntémosles a los mayores, que han visto cómo el mundo les ha cambiado en su recorrido vital de una manera absoluta. A nosotros igual se nos ha complicado por el tema tecnológico y tal y cual, pero ahí para ellos los cambios eran mucho más relevantes. Vamos a ver, a lo que iba. Cuando lo que se está planteando es el tema del diferente, porque tanto Europa como el inmigrante, en el caso del Frente, es el diferente. Los diferentes los podemos poner donde a cada uno nos dé la gana. No tiene por qué ser inmigrante. Luego puede ser el barrio de Zabalgana, y así no me meto con el centro de Vitoria, con el de Salburúa, ¿no? El diferente lo ponemos. La cuestión es para qué estamos desarrollando el discurso del diferente. Esa es la cuestión fundamental. Joder, Ramón. No, vamos a ver. Es que no sale del alma. A ver, Ramón, no, es que además... Es una novedad.
Es una obviedad, pero es una obviedad... Es una cuota de poder. Al de frente lo ponemos porque queremos una cuota de poder determinada. De acuerdo... De hecho, en el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, ya sé que tú no quieres mencionar al Partido Popular, pero es verdad, el Partido Popular se queda fuera porque las minorías, como ellos los llaman, que para mí son tan mayorías como ellos, evidentemente, porque es lo que establece la Constitución, creo que les dicen que ese no es el mensaje, ese no es el camino, que al diferente no se le puede tratar como se le trata, o se le quiere ningunear, simplemente. Vamos a ver, yo creo que hay dos cuestiones que son claras. Para mí el diferente no existe en cuanto que seguimos intentando hablar de la dignidad de las personas. Ahora bien, somos distintos. Yo creo que el matiz es importante. ¿Por qué? Porque el diferente o el igual tiene que ver con derechos. De ser distintos tiene que ver con que uno es alto y otro es pequeño, uno es gordo y otro es flaco, uno es más oscuro que otro. Eso son cosas que nos diferencian, que nos hacen distintos. Pero la diferencia sustancial está en cuál es nuestra situación en el tema de la ciudadanía. Y en el tema de la ciudadanía hay un elemento que sí es un elemento complicado de manejar. Es el derecho que uno u otro tiene a percibir una determinada atención, y no me estoy refiriendo únicamente exclusivamente al tema de las ayudas, porque incluso para poder conducir un coche necesitas homologar, para poder irte a la universidad necesitas homologar, etcétera, etcétera. Entonces, ahí hay una serie de mecanismos que yo creo que son mecanismos que tenemos que ir analizando. El problema es cuando construimos todos los mecanismos para intentar poner barreras en sociedades que son tremendamente mixtas. Los procesos migratorios nuestros tienen un montón de años y han sido hacia afuera, siglo XIX fundamentalmente, han sido hacia adentro, finales del siglo XIX, han sido hacia afuera, comienzos de la Guerra Civil, han sido hacia adentro, después de la Guerra Civil. O sea, hemos sido migrantes, inmigrantes, entonces la mixtura es tremenda. En Vitoria encontrar un VTV, por mucho que presuman los VTVs, es muy difícil. ¿Por qué? Pues porque quien más, quien menos... si no ha venido de otro pueblo de Álava, con lo que ya estamos empezando a decirnos que los de Vitoria, estamos poniendo círculos, con lo que el somos o no somos depende también mucho de la percepción que tengamos. Nosotros apostamos por una percepción universalista, en el sentido de somos los que aquí vivimos derecho de tierra. Hay otros que dicen que no, que el derecho de suelo no, que es derecho de sangre. Y hay otros que hablan de méritos. Si nos metemos en el discurso de méritos, tengamos cuidado con él. Ayer hablaban de un tema que no tiene nada que ver con esto, del tema del fútbol. Por lo que se ve, le van a condenar a 4 partidos al bueno de Messi por haberle insultado al árbitro, cosa que no figura en el acta, pero sí en un vídeo que ha publicado no sé qué televisión. Eso se ha cargado el fútbol tal y como lo conocemos, porque por la misma regla de 3, un penalti mal pitado, usted me lo ve en vídeo y me lo anula después, con lo que hacemos, repetimos el partido, cambiamos el resultado. O sea, hay veces que decisiones muy pequeñitas cambian el mundo. Me estaba acordando de la ley Borsman. Hay pequeñas decisiones que cambian el mundo. Las pequeñas decisiones son tremendamente importantes y las pequeñas decisiones las tomamos en ámbitos muy pequeños, muy cercanos, y van cambiando cosas. Nosotros estamos en una situación en la que tenemos que tratar de mantener el ideal de los derechos humanos frente a otros espacios que nos van a coartar las posibilidades. ¿Por qué? Por razones tremendamente operativas. Yo tampoco soy un iluso. Por razones presupuestarias, por razones de tal, por razones... Ya lo sé. Pero cuando te encuentras con los 80.000 millones de euros de fraude fiscal, dices, vamos a negociar esto en otra clave distinta. No intenten llevarme al fraude que se produce en el ámbito de la pobreza, vamos a ver cómo solucionamos eso con lo que no se paga en el ámbito de la riqueza, que aunque suene un poquito demagógico, nos puede ayudar a equilibrar. No es demagógico. Bueno, rápidamente, porque quiero que ellos te puedan preguntar, pero sí que es verdad, vamos a hablar de esa campaña de ayer, hoy y mañana. Cáritas hacen ese llamamiento para participar de alguna forma de la pobreza, ¿no? Que todos seamos solidarios y podamos participar. ¿Cómo nace la campaña, Ramón? Pues mira, la campaña surge como un aldabonazo a una situación que todavía no es preocupante, pero que empieza a marcar ya algunos hitos. Tenemos la sensación de que en ciertos ámbitos de la sociedad alavesa, que es la que más conocemos, pero hablando con otros, podríamos decir que desde luego la vasca y quizá la española, hay una cierta sensación de que el tema de la crisis ya está aparcado. Y de que esto que tenemos es lo que hay, y en esto que tenemos hay gente que está muy bien, siempre lo ha estado, hay gente que está más o menos bien, hay gente que está mal y hay gente que está muy mal. La tendencia de las sociedades occidentales siempre ha sido a tratar de asegurar las posiciones de las clases medias. Conseguir eso siempre ha supuesto que nos hemos ocupado poco de la gente que más fastidiada está.
y nosotros queremos lanzar un mensaje. O sea, en estos momentos uno tiene más razones para hacerse de Cáritas que en 2007 y 2008. ¿Por qué? Porque aquel era un momento de emergencia. Pasa lo mismo que en la cooperación. Cuando en la televisión estamos viendo ahora cómo las personas se ahogan en las inundaciones de Perú, todo el mundo, el problema es que Perú va a estar destrozado dentro de 8 meses y nadie se va a acordar. Nos toca decir, la crisis quizá haya pasado, no voy a ser taxativo en ese, pero toca estar donde hay que estar, toca hacerse de Cáritas, toca comprar acciones de los pobres, que son esas acciones en las que uno invierte en una sonrisa, como decía Qasim, uno de los pakistaníes que trabaja en nuestras huertas. Esa es la inversión, y es una inversión que en Bután probablemente sea impresionantemente positiva. ¿Por qué? Porque Bután vive midiendo el Producto Interior Bruto en base a la felicidad. Es mucho más feliz eso que 20 euros. Entonces, en Bután nosotros tenemos mucho futuro. En Vitoria esperamos que también. Es decir, ¿cómo hay que hacer? ¿Cómo hacemos? A través de la página web sé que se puede hacer, ¿no? Se puede hacer hay un a formulario. través de la página web, se puede hacer a través de los teléfonos de Cáritas, se está repartiendo en muchos lugares del territorio, en estos momentos todavía fundamentalmente en el entorno eclesial, parroquias, etcétera, etcétera, un díptico del que me he traído una copia, en el que hay lógicamente una ficha para poder rellenar. Gracias a, y esto yo creo que hay que agradecerlo, a algunas entidades vamos a poder también repartir estos dípticos pues, en algún partido del Alavés y del Baskonia y en algún acto cívico en la ciudad. Pero el mensaje es muy claro, el mensaje es, estamos en una situación en la que podemos, por comodidad probablemente y porque podemos estar cansados ya de tantos años de crisis, podemos aflojar la tensión, probablemente cuando más falta hace, cuando las familias peor lo están pasando. Tener en cuenta que si uno de los datos del 16 era que no sube en exceso el número de familias, otro de los datos es que las familias que entran en la red de Cáritas les cuesta salir entre 3, 4 y 5 años, cosa que no nos pasaba antes de 2007. Se ha cronificado el tema de la pobreza y nuestra sociedad empieza a tener dificultades para poder darle la vuelta a esa tortilla. Yo soy de los que, y en esto sé que no todo el mundo comparte mi posición, yo creo que tenemos que hacer una suma entre lo que son las ayudas, y utilizo la palabra ayudas, o las percepciones sociales, aquello que entre todos decidimos que hay que poner en la mesa para echar una mano a la gente que está fastidiada. Tenemos que hablar despacio del modelo de trabajo que tenemos, tenemos que hablar despacio de los modelos salariales, tenemos que hablar despacio del tema del reparto y de la desigualdad. Yo creo que hay unos debates que no son debates de un día, son debates de modelo, pero es que el primer libro que leí yo sobre el fin del trabajo era de Jeremy Rifkin, es un libro de 1991, y Jeremy Rifkin hacía algo que después repitió Francis Fukuyama en El fin de la historia. Entendía que con la informática y con todo se iba a facilitar de tal manera el empleo y se iba a generar tal riqueza que solo con el reparto de esa riqueza podríamos eliminar grandes cuotas de desigualdad. En la primera parte yo creo que tenían razón, el problema es que no ha habido reparto sino acumulación. Y esa es la segunda. Bueno, Fernando Lasque, buenos días. Alberto Rúa, ¿qué tal? Hola, buenos días. Yo soy Martínez Gareño, Pedro Rodríguez, buenos días. Bueno, no sé quién quiere romper el hielo con Ramón Ibeas. Yo lo primero que quiero decir es que para mí Cáritas personalmente me parece que hace una labor fundamental, importante. Pero dentro de Cáritas estáis englobados en el mundo eclesiástico, en el mundo de Dios. Y también hay una percepción de que la Iglesia tiene mucho patrimonio, tiene muchos recursos económicos que igual los podrían invertir más en cuanto a esas necesidades. E incluso también el hecho de algunos beneficios fiscales que pueda haber con los edificios, de impuestos, de ingresos, que estamos hablando de que hay que ser más solidarios. Yo creo que entre lo de Cáritas y el mundo de la Iglesia de Roma, del patrimonio, hay una diferencia. ¿No sería bueno también ir mejorando esas situaciones? Mejorar es bueno siempre.
Pues para contestar a algunas, que no es para contestar entrando en un careo. Yo además no quiero ser representante de la Iglesia cuando no me toca, yo soy el representante de Cáritas. Lo que sí te puedo decir es que de 60.000 metros cuadrados de huertas que nosotros tenemos, entre las Clarisas de Ollón, las Brígidas de Vitoria, etcétera, etcétera, 55.000 son de la Iglesia y pagamos cero, y ahí están trabajando en cursos de formación 40 personas y con contratos de inserción 20. Entonces, lo cual no quita para otras cuestiones. Respecto a si hay que pagar el IBI o no hay que pagar el IBI o hay que pagar el impuesto, yo no estoy cerrado nunca a una revisión de ningún tipo. Ahora bien, tampoco lo paga el TAU, tampoco lo paga el Alavés, tampoco lo pagan los partidos políticos, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque hay una serie de elementos que tienen que ver con el interés social, con el... Entonces, si hay que abrir ese melón, que a mí me parece que es un melón que se puede abrir como se puede abrir cualquier melón, debe ser pensando en cómo hacemos las cosas para que la sociedad mejore, y si toca pagar, toca pagar. Nosotros el impuesto de sociedades lo pagamos en todas las empresas de inserción que tiene Cáritas. Y el IVA y todo lo que nos toca. Entonces, yo creo que ahí hay una cierta percepción. Y luego, la percepción social. En España probablemente todavía pese mucho la relación entre la Iglesia y el franquismo. Porque, de hecho, hay una fundación que se llama Transparencia, que todos los años hace un sondeo, y hace los sondeos sobre entidades sociales reconocibles. Entonces suele poner las cosas muy claras. Es Cáritas, es la Conferencia Episcopal, es VTV, lo pone muy clarito. Y sí que es verdad, el 80% de los españoles entiende que Cáritas es una entidad solvente y presentable, digámoslo así. El 50% entiende que eso ocurre cuando nos vamos al mundo de las parroquias y se reduce por debajo del 10% cuando nos vamos al episcopado. Y esas son percepciones sociales, que pueden estar acertadas o no, pero que percuten continuamente en toda esta relación. Un placer escucharte y desarrollar el tema. Además, te quiero hacer una pregunta. ¿Qué opinión te merece que la Iglesia esté financiando? No sé si puedo decir el nombre de otra cadena, Joseba. No, ¿qué te parece que la Iglesia financia 13TV, por ejemplo, con 10 millones de euros, mientras a Cáritas le da 6? Bueno, con el tema del reparto de riqueza que hablabas, pero ya a nivel interno. Sí, vamos a ver. Yo en mis años mozos, y este señor lo sabe, yo fui director de informativos de Arri y Ratia. Y Arri y Ratia se salió de la cadena COPE en un determinado momento, con lo que no es un problema solo de 13 Televisión, es un problema que la Iglesia española, y no solo la Iglesia española, cuidado, porque la COPE, por ejemplo, tiene también otro tipo de inversores. Y en 13 Televisión yo no sé exactamente quiénes son los que en su conjunto forman la base de inversores de esa emisora, pero que la Conferencia Episcopal tiene un peso específico más que suficiente, eso sí me consta. ¿Cuál es la percepción que yo tengo? Que esa cadena era necesario que fuese cambiando y que va cambiando al ritmo que cambian las cosas en la Iglesia. Hemos pasado de Jiménez Los Santos a unos perfiles como los de... Ahora está Carlos Herrera, o sea, van cambiando los perfiles a intentar rebajar tensión. También es verdad que son líneas políticas. A mí cuando me suelen decir, pues que la Iglesia no hace un movimiento así de izquierdas, vamos a ver, tenemos que ser serios. Yo veo el elenco y digo, la izquierda, más izquierda en la Iglesia, está en política lo que puede ser un centro de derecha. Entonces, esos son los miembros que hay. Entonces, a esos miembros yo no les pido. Igual que no le pido a un partido de derechas que a partir de mañana decida que todo es gratis, que se suben los impuestos. No, cada uno tiene sus espacios. Entonces, en esos espacios yo sí que creo que hay un cambio. Que una entidad financie a una entidad que es suya con 10 millones, si el dinero es suyo, a mí me parece que es absolutamente legítimo. Eso no tiene mayor otra cosa, es que si el dinero no es tuyo, bueno, pero que lo hagas o no lo hagas. La línea editorial a mí no me gusta, lo digo así con claridad, pero me gustaba bastante menos la que tenía hace unos años. Entonces se van produciendo cambios. Más rápido o más lento, esos ritmos son complicados de manejar en la vida. Se ha mojado mucho, ¿eh? Joseba, a partir de Greñas. Se ha mojado mucho y está muy bien. Yo sí lo conozco mucho, sé que no se va a callar. Es un placer
tenerte aquí, escucharte evidentemente. Fue un placer también tenerte en el primer festival intercultural que tuvimos en Salburua y al que fuiste invitado, y la verdad que fue un lujazo poder tenerlo. Vamos ya este año, en 2017, haremos el tercer festival intercultural, en el cual pues es un orgullo vivir en un barrio en el que apueste porque al final todos los vecinas y vecinos pues podamos entablar relaciones independientemente de origen, sexo, etcétera, ¿no? Aunque nos está llevando muchos quebraderos de cabeza, porque al final, querrás o no, es una apuesta, y en los momentos en los que vivimos, más todavía, ¿no? Por tanto, escuchar mensajes como los que hoy nos trasladas, pues es un aire fresco, un aire que respiras y que respiras un aire sano, ¿no? Pero la dificultad que tenemos es enorme para contrarrestar mensajes claros, concisos, concretos. ¿Por qué nos cuesta tanto llegar a la ciudadanía y contrarrestar esos mensajes tan sumamente dañinos, de aires envenenados y tan claros y concisos? Porque creo que nos equivocamos. Yo no estoy tan seguro de que la población de Vitoria sea una población racista. Lo que sí me da la impresión es de que es una población con miedo. Y el miedo lo ha sustentado sobre tres cuestiones fundamentales. Una, la edad, que a todos nos hace miedosos. Mi padre tiene 83 años y para sacarle de casa hay que hacer un esfuerzo porque él ya tiene su entorno hecho, y eso supongo que lo puede repetir cualquiera que tenga al padre con más de 80 años. Entonces, la edad nos da un perfil y somos una sociedad muy envejecida. Dos, no nos damos cuenta de que la crisis del 2007 al 2011 fundamentalmente ha golpeado a dos entornos. Uno es el entorno migratorio que estaba en la construcción, pero el otro es ese entorno con cualificación media-baja, que son hijos de inmigrantes internos, son personas que vinieron de otros lugares de España, se asentaron, y que en el fondo lo que han visto es fracasar un proyecto migratorio. Yo vine aquí, trabajé en Forjas, compré una casa en Zaramaga, por citar a mi barrio. Toda mi vida ha sido para conseguir levantar esa casa y que mis hijos o mis hijas pudiesen estudiar algo, y cuando han estudiado y han salido, resulta que viene esto encima y se nos hunde todo y vuelven a casa, se les rompe el matrimonio. Necesito a alguien porque estoy muy cabreado. ¿Y a quién tengo? Al vecino de enfrente. ¿Y quién es el vecino de enfrente? El que ha venido de Guinea, el que ha venido tal, el que ha venido cual. Entonces, desde ahí yo creo que tenemos que hacer un análisis muy, muy, muy serio para ver cómo podemos cohesionar la sociedad desde el responder a las necesidades de distintos entornos. Y no desde el decir, mira, nosotros somos los éticamente puros y vosotros sois los éticamente denostables. ¿Por qué? Porque vosotros sois unos racistas y nosotros no. Yo creo que ahí erramos el tiro, aunque ciertamente el discurso sea racista y sea absolutamente inadmisible. Y en ocasiones incluso haya que plantarse y decirle, mira, no, por ahí no. Pero creo que para solucionarlo hay que mirar otras cosas. Hay que mirar despacio cuál es la situación en la que ese humus ha ido creciendo. Y luego sí pedirles a algunos partidos políticos y a algunos políticos en particular que no todo vale. Que no todo vale. O sea, la política de tierra quemada puede servir para conseguir un resultado que te da relativamente poca vida, porque dentro de 4 años tienes que volver a las mismas. Y entonces introduces a la sociedad en un tensionamiento tal que corres el riesgo de romperla. Y cuidado, que esta sociedad hasta hace 7 años, 6 años, la ruptura que tenía se manejaba con algo absolutamente indeseable, que era tiros. Cuidado. Claudio. Egunon, Ramón. Egunon. Eskerrik asko etortzegatik. Yo quiero empezar por agradecer el trabajo que hacéis mujeres y hombres desde Cáritas, a mí me parece imprescindible, y como ya has planteado, os habéis constituido una institución creíble y desde luego conocida y reconocida. Dicho esto, me gustaría que desde el análisis que hacéis en el día a día nos plantearas, o de tu opinión, qué sector de la sociedad sufre más la pobreza. ¿Es los niños que se pueden ver incluso estigmatizados o truncados en sus ilusiones? ¿Es el adulto que siente la pobreza vergonzante? ¿Es la persona mayor que está resignada, ya esto para mí se acaba y no hay forma humana de salir de aquí?
¿qué sector, qué fragmento de la sociedad es el que más sufre con la pobreza? Yo te respondería desde tres perspectivas. Una es la meramente sociológica, que es cruzar datos. Si cruzo datos, tengo que decir que la población que más está pagando las consecuencias de la crisis es la población migrante, bien sea la migrante en situación irregular o la que regularizó su situación, pero al haber perdido el empleo ha ido perdiendo la posibilidad de mantener el permiso de residencia, etcétera, etcétera, y porque tienen niveles de paro 2 y 3, 10 y hasta 20% por encima de lo que es la media nacional. Entonces, esos son los datos estadísticos. Ahora bien, también tengo que decir que hay otro dato tremendamente importante, y es que si bien los fenómenos migratorios en lo que a Cáritas toca han evolucionado desde una migración fundamentalmente magrebí, años 2000 al 2005, a una migración fundamentalmente pakistaní, años 2005-2010, está migrando ahora ese parámetro a una población fundamentalmente nigeriana. No debemos olvidar a Boko Haram. Muchos de ellos están aquí escapándose de unos líos inmensos. Y eso también es verdad. Pero no es menos cierto que se ha multiplicado casi por 4 a día de hoy el número de personas autóctonas que se acercan a Cáritas en los últimos 10 años. ¿Eso quiere decir? Que lo que era el colchón de seguridades que afectaba a los nacionales se ha roto. Entonces, y hay quienes están apareciendo, las familias en su conjunto. Nosotros tenemos, entre comillas, una pelea abierta con los discursos que hablan de pobreza infantil, de pobreza energética, porque tú lo has definido muy bien. O sea, una familia en la que los padres, y cuando digo padre hablo en genérico, cuando los padres no pueden asegurar el mínimo a los hijos, los padres sufren. Los hijos, al no tener el mínimo asegurado, sufren. Y cuando esas familias terminan pidiendo el refugio en los abuelos sufren. Tenemos un problema con la política de familia, que en España en particular ha sido un desastre toda la vida. O sea, no hemos tenido... A algún político iluminado se le ha ocurrido eso de 2.500 euros por aquí, 1.000 por allí, pero no tenemos una planificación de sostén y apoyo a las familias lo suficientemente construidas para que las familias en determinados momentos no tengan que preocuparse de algunas cosas. Yo de eso tengo una experiencia, pues porque mi familia vive en Irún y tenemos muchísima relación con la zona de Hendaya, San Juan de Luz, etcétera, etcétera, que a nivel de Estado es España y es Francia, pero somos Europa los dos, y a nivel de Euskadi, norte-sur. Entonces, ¿qué ocurre? A partir del tercer hijo, para una familia francesa, todo es gratis. Absolutamente todo es gratis. Las conciliaciones son inmensas. Te puedes ir a casa con un sueldo de 600, simple y llanamente porque tienes que sacar adelante hijos menores, no porque te haya tenido un accidente, te haya roto no sé qué, o hayas perdido el trabajo, no, y puedes hacer esa opción en un determinado momento. Puedes reducir tu jornada de trabajo, ¿por qué? Porque me cubre el Estado el que yo saque los críos adelante. Y eso lo puede hacer el hombre y la mujer. Y entonces, ¿eso qué supone? Que nos podemos organizar para que los críos siempre estén acompañados. Yo trabajo a la mañana y mi mujer a la tarde o al revés, y nos vamos armando la vida. O sea, esas son políticas de familia. Y eso nos ayudaría a evitar situaciones límite. Otra cosa es que el gran problema que nosotros yo creo que tenemos es que necesitamos organizarnos de forma que con lo que tengamos y bien repartido pueda llegarnos por lo menos para que el fin de mes no sea un problema para nadie. No pido como un anuncio de cierta rifa que hay por ahí que dice que los sueños son caros. El mío es mucho más barato. Yo, si tuviésemos en los 1.200 euros de salario mínimo interprofesional que tienen los franceses, un canto en los dientes de momento. Y desde luego me voy a la jubilación satisfecho. El siguiente que trabaje. Yo también. Ramón, gracias. A vosotros. No tengo la verdad es que me quedo con el tema de la evolución del programa de empleo de Cáritas, que si me lo resumes en 140 caracteres... Pues yo para el Twitter soy malo, pero vamos a ver, lo más importante es que empezamos con la primera empresa de inserción, empezamos a generar empleo en 2010 y en estos momentos tenemos 36 personas con contrato trabajando. Lo hemos hecho en plena crisis y lo hemos hecho porque nuestros accionistas se han comprado unas cuantas sonrisas. Si les tuviésemos que repartir los dividendos, habríamos cerrado. Bueno, gracias, Ramón Ideas, secretario general de Cáritas Vidriera. Siempre es un placer y un lujo contar contigo. Claro, no se puede ser más claro. Se puede ser más alto, pero más claro. Gracias. Pequeña pausa y vamos al debate.